Claire siempre había sido una persona preocupada. Desde una edad temprana se preocupaba por las cosas pequeñas y parecía incapaz de sacar de su mente los problemas que enfrentaba. Con el tiempo, esta preocupación constante se convirtió en un patrón de pensamiento negativo que dominaba su vida. Constantemente se preocupaba por el futuro, reviviendo eventos pasados y anticipando lo peor en cada situación. A medida que Claire avanzaba con su edad, su salud comenzó a deteriorarse. Empezó a experimentar dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos y fatiga crónica. Los médicos no podían encontrar una causa física para sus síntomas, pero Claire sabía que algo no estaba bien. Los médicos no encuentran causa física. Atrapada en pensamientos negativos, su situación empeora. Un libro sobre la conexión mente-cuerpo la inspira a cambiar. Medita, practica la atención plena y reemplaza pensamientos negativos con afirmaciones positivas. Su salud mejora notablemente. Se siente feliz y en control. Claire aprende que sus pensamientos y emociones impactan su bienestar. Es un hecho científico que las hormonas del estrés regulan a la baja los genes y crean enfermedades con efectos a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño del neocortés, podemos activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Pensamos en nuestros problemas y activamos esas sustancias químicas. Eso significa entonces que nuestros pensamientos podrían enfermarnos. Entonces, si es posible que nuestros pensamientos nos enfermen, ¿es posible que también nos curen? La respuesta es absolutamente sí. Todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar el estrés a corto plazo. ¿Sabes? Un ciervo es perseguido por una manada de coyotes. Cuando lo supera, vuelve a pastar y el evento ha terminado. Y la definición de estrés es cuando tu cerebro y cuerpo están desequilibrados, fuera de homeostasis. La respuesta al estrés es lo que el cuerpo hace innatamente para volver a su orden. Así que estás conduciendo por la carretera. Alguien te corta, frenas bruscamente. Tal vez les hagas un gesto obsceno y luego te calmas y el evento ha terminado. Ahora todo vuelve a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si es tu compañero de trabajo sentado justo a tu lado y todo el día estás activando esas sustancias químicas porque están tocando todos tus botones emocionales? Cuando activas la respuesta al estrés y no puedes apagarla, ahora estás camino a la enfermedad, porque ningún organismo en la naturaleza puede vivir en modo de emergencia durante ese periodo prolongado de tiempo. El 95% de lo que somos para cuando tenemos 35 años es un conjunto memorizado de comportamientos, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes predefinidas, creencias y percepciones que funcionan como un programa de computadora. Entonces, una persona puede decir con el 5% de su mente consciente: quiero estar sano, quiero ser feliz, quiero ser libre. Pero el cuerpo sigue un programa completamente diferente. Un hábito es un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes adquiridos mediante la repetición. Así que, si lo piensas, las personas se despiertan por la mañana, comienzan a pensar en sus problemas. Esos problemas son circuitos de recuerdos en el cerebro. Y cada uno de esos recuerdos están conectados a personas y cosas en ciertos momentos y lugares. Y si el cerebro es un registro del pasado, desde el momento en que comienzan su día, ya están pensando en el pasado. Y cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto de experiencias pasadas. Así que en el momento en que recuerdan esos problemas, de repente se sienten infelices, tristes, doloridos. Ahora, cómo piensas y cómo te sientes, crea tu estado de ser. Entonces, el estado de ser de la persona entera cuando comienza su día está en el pasado. ¿Qué significa eso? El pasado familiar será tarde o temprano el futuro predecible. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino,
y no puedes pensar en algo mayor que cómo te sientes o los sentimientos se han convertido en el medio de pensar, por la definición misma de emociones, estás pensando en el pasado y en su mayor parte seguirás creando la misma vida. Entonces, la gente agarra su teléfono celular, revisa su WhatsApp, revisa sus mensajes de texto, revisa sus correos electrónicos, revisa Facebook, se toma una foto de sus pies, la publica en Facebook, tuitea algo, hace Instagram, revisa las noticias y ahora se siente realmente conectada con todo lo que se conoce en su vida. Y luego pasan por una serie de comportamientos rutinarios. Se levantan de la cama por el mismo lado, van al baño, toman una taza de café, se duchan, se visten, van a trabajar por el mismo camino, hacen las mismas cosas, ven a las mismas personas, tocan los mismos botones emocionales y eso se vuelve la rutina y se convierte en un programa. Así que ahora han perdido su libre albedrío ante un programa y no hay una mano invisible haciéndolo por ellos. Así que cuando llega el momento de cambiar la redundancia de este ciclo, se convierte en un programa subconsciente. La mayoría de las personas entonces esperan una crisis, un trauma, una enfermedad o un diagnóstico. ¿Sabes? Esperan una pérdida, alguna tragedia para decidir cambiar. Y mi mensaje es, ¿por qué esperar? Y puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento. O puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Y creo que ahora lo genial es que la gente se está despertando. En el momento en que comienzas a sentirte abundante y digno, estás generando riqueza. En el momento en que tienes poder y lo sientes, estás empezando a avanzar hacia tu éxito. En el momento en que comienzas a sentirte completo, comienza tu sanación. Y cuando te amas a ti mismo y amas toda la vida, creará un efecto equitativo y ahora estarás causando un efecto. Y creo que esa es la diferencia entre vivir como una víctima y que tu mundo diga, soy así por esta persona o esa cosa o esta experiencia. Me hicieron pensar y sentir de esta manera. Cuando cambias eso, te conviertes en un creador de tu mundo y comienzas a decir, mi pensamiento y mi sentimiento están cambiando un resultado en mi vida. Y eso es un juego completamente diferente. Y empezamos a creer más que somos creadores de la realidad. Si no estás siendo definido por una visión del futuro, entonces te quedas con los viejos recuerdos del pasado y serás predecible en tu vida. Si puedes sentar a tu cuerpo y decirle que se quede como un animal, quédate aquí. Te alimentaré cuando hayamos terminado. Puedes levantarte y revisar tus correos electrónicos. Puedes hacer todos tus mensajes de texto. Pero ahora mismo te vas a sentar allí y me vas a obedecer. Cuando haces eso correctamente y no comes nada, ni hueles nada, ni saboreas nada, no estás experimentando ni sintiendo nada. Tendrías que estar de acuerdo conmigo en que estás siendo definido por un pensamiento, ¿verdad? Entonces, cuando el cuerpo quiere volver a su pasado emocional y te das cuenta de que tu atención está en esa emoción, y donde pones tu atención es donde pones tu energía. Estás sacando tu energía del momento presente hacia el pasado y te das cuenta de eso y tranquilizas tu cuerpo de nuevo en el momento presente, porque son las 8 en punto. Normalmente te enojas porque estás en el tráfico a esta hora. Y aquí estás sentado y estás acostumbrado a sentir ira y estás fuera de tu horario. O son las 11. Y normalmente revisas tus correos electrónicos y juzgas a todos. Bueno, tu cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que te das cuenta de que estás haciendo eso y tu cuerpo anhela esas emociones y lo vuelves a tranquilizar en el momento presente, le estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente, tú eres la mente. Y ahora tu voluntad es más grande que el programa.
Y si sigues haciendo esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, igual que entrenar a un semental o un perro, simplemente dirá, me quedaré sentado. Y en el momento en que eso sucede y el cuerpo ya no es la mente, cuando finalmente se rinde, hay una liberación de energía. Pasamos de partícula a onda, de materia a energía, y nos liberamos de las cadenas de esas emociones que nos mantienen en el pasado familiar. Así que si piensas en 60.000 a 70.000 pensamientos en un día, y lo hacemos, y el 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que el día anterior, y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no va a cambiar mucho porque el mismo pensamiento conduce a la misma elección. La misma elección conduce al mismo comportamiento. El mismo comportamiento crea la misma experiencia, y la misma experiencia produce la misma emoción. Así que a medida que te familiarizas con los pensamientos, comportamientos y emociones del viejo yo, estás jubilando a ese viejo yo. Mientras disparas y conectas nuevos pensamientos y condiciones, el cuerpo, en un nuevo estado emocional, si lo haces lo suficiente, comenzará a ser familiar para ti. Entonces, es tan importante, al igual que un jardín. Si estás plantando un jardín, tienes que deshacerte de las malas hierbas. Tienes que sacar las plantas del año pasado y tirarlas. Las rocas que se acumulan en la superficie, que son como nuestros bloqueos emocionales, tienen que ser eliminadas. El suelo tiene que ser ablandado y descompuesto. Tenemos que hacer espacio para plantar un nuevo jardín. Así que principalmente, aprendemos más sobre nosotros mismos y los demás cuando estamos incómodos. Cuanto más fuerte sea la reacción emocional que tengas a alguna experiencia en tu vida, más atención prestas a la causa. Y en el momento en que el cerebro pone toda su atención en la causa, toma una foto y eso se llama la memoria. Entonces, te crean recuerdos a largo plazo a partir de experiencias muy emocionales. Así que lo que sucede entonces es que las personas piensan neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Y así, cuando tienes una reacción emocional a alguien o algo, la mayoría de las personas piensan que no pueden controlar su reacción emocional. Bueno, resulta que, si permites que esa reacción emocional, se llama periodo refractario, dure horas o días, eso se llama el estado de ánimo. Le dices a alguien, ¿qué pasa? Y te dice, bueno, estoy de mal humor. ¿Por qué estás de mal humor? Bueno, me pasó algo hace 5 días y he estado teniendo una larga reacción emocional. Si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, eso se llama temperamento. ¿Por qué está tan amargado? No lo sé. Preguntémosle, ¿por qué está tan amargado? ¿Por qué estás tan amargado? Bueno, me pasó algo hace 9 meses. Y si mantienes esa misma reacción emocional durante años y años, eso se llama un rasgo de personalidad. Y así, aprender a acortar tu periodo refractario de las reacciones emocionales es realmente donde comienza ese trabajo. Entonces, la gente cuando tiene un evento, lo que hacen es que siguen recordando el evento porque las emociones de las hormonas del estrés, las emociones de supervivencia, están diciendo, presta atención a lo que sucedió porque quieres estar preparado si sucede de nuevo. Resulta que la mayoría de las personas pasan el 70% de su vida viviendo en un modo de supervivencia y estrés. Así que siempre están anticipando el peor escenario basado en una experiencia pasada. Y literalmente de los infinitos potenciales en el campo cuántico, seleccionan el peor resultado posible y comienzan a abrazarlo emocionalmente con miedo. Y están condicionando su cuerpo a un estado de miedo. Haz eso suficientes veces, el cuerpo tiene un ataque de pánico sin que tú puedas predecirlo porque está programado subconscientemente.
La parte más difícil del cambio no es tomar las mismas decisiones que tomaste el día anterior. Y en el momento en que decides tomar una decisión diferente, prepárate porque se va a sentir incómodo. Creo que lo más importante es que seguimos disparando y cableando esos circuitos, se vuelven más cableados. Así que tienes un pensamiento y luego el programa se ejecuta, pero es la emoción la que sigue al pensamiento. Si tienes un pensamiento de miedo, vas a sentir ansiedad. En el momento en que sientes ansiedad, tu cerebro está comprobando con tu cuerpo y diciendo, sí, estás bastante ansioso. Así que luego comienzas a pensar más pensamientos correspondientes iguales a cómo te sientes. Así que el cuerpo dice, quiero volver a territorio familiar. Así que el cuerpo comienza a influir en la mente y luego dice, comienza mañana. Eres demasiado parecido a tu madre. Nunca cambiarás. Esto no va a funcionar para ti. No se siente bien. Y así que si respondes a ese pensamiento como si fuera verdad, ese mismo pensamiento llevará a la misma elección, que llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que producirá la misma emoción. Cuando la gente me dice, bueno, no puedo predecir mi futuro, estoy en lo desconocido, siempre digo que la mejor manera de predecir tu futuro es crearlo, no desde lo conocido, sino desde lo conocido. ¿Qué pensamiento quieres disparar y cablear en tu cerebro? ¿Qué comportamientos quieres demostrar en un día? El acto de ensayarlos mentalmente, cerrar los ojos y ensayar la acción. Al cerrar los ojos y ensayar mentalmente alguna acción, si estás realmente presente, el cerebro no distingue entre lo que estás imaginando y lo que estás experimentando en el mundo 3D. Entonces, comienzas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento ya ha ocurrido. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado. Ahora es un mapa del futuro. Y si sigues haciéndolo, preparándolo de esa manera, el hardware se convierte en un programa de software y quién sabe, es posible que comiences a actuar como una persona feliz. Y luego creo que la parte más difícil es enseñarle a nuestro cuerpo emocionalmente cómo se sentirá el futuro antes de la experiencia real.